Cuando Dios habla, el hombre debe obedecer. Cuando Dios habla, el ser humano debe obedecer. Simple, sencillo, debe obedecer. Dios llamó a Abraham y la Biblia dice que Abraham obedeció. Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Cuando Dios habla, de verdad que el ser humano no le queda otra opción, no debería quedarle otra opción, sino obedecer, sino hacer la parte que le toca y listo, avanzar. Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Sencillo, simple. Sin embargo, desde el principio, las cosas no le fueron como él esperaba. No parecieron irle demasiado bien. Fíjense la tragedia aquí. Fíjense la tragedia. ¿Cuál es la tragedia aquí? La tragedia que observamos aquí es que hay cosas inexplicables que pasan en la vida. ¿Cómo cuáles? Bueno, si Dios llamó a Abraham, ¿por qué las cosas no le están saliendo bien? Si Dios llamó a Abraham, ¿por qué las cosas no parecen irle demasiado bien? Llegó al lugar al que Dios le había dicho que fuera, pero según la Biblia, el cananeo habitaba entonces en la región. O sea, Dios le dice, yo te voy a dar una tierra para que sea tuya, para que la vivas, para que estés allí tranquilo, pero resulta que cuando llegan a esa tierra, el cananeo habitaba en esa región. O sea, pareciera que Dios no está cumpliendo sus promesas. Bueno, los cananeos eran un pueblo muy famoso por su crueldad, por su violencia. Entonces no es de extrañar que justo después que Abraham llegara allí, el Señor le apareciera y le dijera, a tus descendientes daré esta tierra. Al ver entonces Dios a su siervo Abraham, Dios lo estimula, Dios le da palabras de ánimo y le dice, a tus descendientes le voy a dar esta tierra donde tú estás. Sin embargo, a pesar de que Dios le da palabras de ánimo a Abraham, noten la cadena. Noten por favor la cadena, familia, que estamos observando aquí. Primer eslabón. Abraham sale de su tierra confiado en Dios, obedeciendo a Dios, a una tierra que Dios le ha prometido que será suya. Muy bien. Segundo eslabón, llegan a la tierra que Dios le ha prometido. Llegan allí. Pero cuando Abraham llega, se da cuenta de algo. Allí mora el cananeo. Es decir, allí hay habitantes. Entonces, la tierra, al parecer, no será suya de manera inmediata. Número 3. Entonces Dios le da palabras de ánimo y le dice, ¿sabes qué? A tu descendencia daré esta tierra. Ya lo dijo Dios. Y Abraham decidió creerle a Dios. Número 4. Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante, hasta el capítulo 13, 1. Dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Bueno, Abraham ahora está tranquilo en la tierra donde mora el cananeo, pero resulta que el hambre llega para golpear a Abraham. El hambre llega para golpear a Abraham. Por si fuera poco, ahora no tiene que comer. Y entonces Abraham, dice el versículo 10, que Abraham con hambre en la tierra decide ir a Egipto para vivir allá. Decide ir a Egipto para vivir en
Egipto, para vivir allí, porque el hambre era grande en la tierra, era muy grande el hambre en la tierra. Sin embargo, Abraham, cuando está a punto de entrar a la tierra de Egipto, dijo a su mujer: oye, fíjate que tú eres muy hermosa, de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me van a matar, y a ti te van a conservar con vida. Ya sé lo que vamos a hacer tú y yo, Sara. Tú vas a decir que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que Abraham y Sara entraron en Egipto y en efecto los egipcios vieron a Sara que era hermosa en gran manera. Miren la descripción, era hermosa en gran manera. Y también lo vieron los príncipes de Faraón y le recomendaron a Faraón: oye, Faraón, fíjate que ha llegado una nueva dama, una mujer, es muy hermosa, hermosa en gran manera, te recomendamos que la hagas tu esposa. El versículo 16 dice que Faraón bendijo a Abraham a causa de Sara. Es decir, a Abraham le fue muy bien por causa de Sara, porque tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero ocurre algo inusual. Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón se enoja, manda a llamar a Abraham y dice: oye, Abraham, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué me dijiste que ella no era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Me pones en riesgo, me pusiste en riesgo de que yo la tomara por mujer. Entonces ahora, ¿sabes qué? Vete con tu mujer, vete con tu mujer, no puedes vivir aquí en Egipto. Entonces Faraón prácticamente corrió a Abraham de allí, de Egipto. Y así fue como Abraham tuvo que salir de la tierra de Egipto. Número 1, repasamos. Dios le da la orden que salga de su tierra a Abraham. Abraham obedece. Número 2, llega a la tierra que se le había prometido, pero resulta que la tierra no estaba lista para ser de Abraham. Dios le da palabras de ánimo y le dice: esta tierra, número 3, esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Número 4, el hambre llega a la tierra de Canaán y Abraham decide ir a Egipto. Miren el punto. Miren los escalones por los cuales Abraham pasó. Llega a Egipto, Abraham se da cuenta de que su esposa es hermosa en gran manera y le dice: ¿sabes qué? Di que eres mi hermana. Entonces ellos llegan a Egipto y resulta que de verdad sí, Abraham y Sara están de acuerdo en que son hermanos. Número 6, el faraón decide tomar como esposa a Sara. Pero cuando esto ocurre, Dios envía plagas a la familia del faraón por causa de Sara. Número 7, el faraón se enoja con Abraham y le dice: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me hiciste esto? Me pusiste en peligro. Todo por no decirme que era tu mujer. Si me hubieras dicho, me hubieras avisado. O sea, así la cosa no es. Me hubieras dicho. Qué desalentador. Volviendo a Abraham, qué desalentador debió haber sido para él dejar una existencia cómoda y probablemente próspera en su tierra natal, solo para partir sin saber a dónde iba. Y una de las primeras cosas que enfrentó entonces Abraham fue el hambre. Esta hambruna fue tan grave que tuvo que abandonar el lugar donde... Esas son las cosas a veces extrañas con las que nosotros tenemos que avanzar. Porque el hambre fue tan grave que tuvo que abandonar el lugar
donde Dios le había dicho que se estableciera e ir a otro lugar. O sea, Dios le había dicho, ve a Canaán, ve a la tierra que te voy a mostrar. Llegó a Canaán y resulta que allí hay hambre y entonces Dios le dice, Abraham tiene que salir de esa tierra donde Dios le había dicho que debía morar. Pero eso no es nuevo, familia. Dios le dijo a Elías, vete al arroyo de Kerit. Allí te voy a alimentar y vas a beber agua del arroyo. Y resulta que en ese lugar donde Dios lo había enviado, también el arroyo, el agua que corría allí, se secó. Y Elías tuvo que partir de ese lugar donde Dios le había dicho que lo iba a alimentar. Ojo, ojo. Dios le dice a Abraham, ve a Canaán, o sea, ve a la tierra que te voy a mostrar. Allí en esa tierra que Dios le había dicho, lamentablemente llega el hambre y Abraham tiene que salir de la tierra que se le había prometido. Entonces, las cosas empeoraron cuando llega a Egipto. Ya les dije, Abraham oculta el hecho de que Sara era su esposa. Ese hecho, familia, ese hecho de ocultar que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino. Una falta de esa fe y ese valor elevadísimo tan frecuente y notablemente manifestado en su vida. Repito, al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino. Una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuente y notablemente manifestados en su vida. A causa entonces de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro y fue llevado al palacio y fue llevada ella al palacio de Faraón. Si no hubiera sido por Dios, Abraham habría perdido a Sara. Pero no solamente se habría perdido a Sara, el descendiente prometido también estaba en juego. El descendiente prometido también estaba en juego. Familia, hacer obra misionera nunca ha sido fácil. Nunca ha sido sencillo. Hacer obra misionera no ha sido sencillo. Y aquí tenemos a Abraham. Miren qué interesante. ¿Qué hubiera pasado? El hubiera no existe. Pero imagínense que Abraham hubiera llegado a Egipto y cuando lo ven, pues sí, Sara, su esposa, es hermosa, pero Abraham no va a negar que es su esposa. Y le dice, ¿sabes qué? Es mi esposa. Bueno, y Dios hubiera empezado a prosperar a Abraham por sus propios medios divinos. Y entonces el faraón habría reconocido, hubiera aceptado que el Dios de Abraham, el Dios verdadero, es el Dios verdadero. Porque el faraón reconoció por las malas que el Dios de Abraham era un Dios poderoso. Por eso es que lo corrió, le dijo, oye, me pones en peligro de que yo pudiera morir. Me hubieras dicho. O sea, te pasas. Familia, qué interesante es que nosotros, cuando vamos a testificar, estemos siempre escuchando la voz de Dios. Miren, les voy a decir algo importante. Yo les dije a ustedes que nosotros debemos orar para que Dios nos diga a qué persona podemos ir a buscar, a qué persona nosotros podemos ir a invitar para que estudie la Biblia con nosotros. Les he dicho eso. Bueno, aquí también hay algo importante que yo quiero compartir con ustedes. ¿Saben cuál es lo importante? Lo importante también aquí es que yo voy a orar a Dios para que me dé a una persona con la cual yo puedo ir a dar estudio bíblico, pero también quiero decirles algo. Una vez que ustedes empiecen a dar estudios bíblicos, prepárense, porque la lucha está iniciando. Una vez que ustedes empiecen
ya encontraron a la persona e iniciaron a dar estudios bíblicos, prepárense porque la lucha apenas comienza. La guerra ha comenzado. Y Satanás hará todo lo posible y lo imposible para que usted deje de dar ese estudio bíblico. Hará hasta lo imposible para que usted deje de dar ese estudio bíblico. Hasta lo imposible. Eso es lo que usted va a vivir cuando empiece a dar estudio bíblico. Sí, familia. Problemas. Es posible que se pelee con su pareja porque le diga, oye, otra vez vas a dar estudios bíblicos, otra vez vas a salir a testificar. Pero el mayor problema se va a enfrentar aquí, en su propia mente, en nuestra mente. Porque Satanás va a colocar cualquier pretexto para que usted no vaya a dar ese estudio bíblico. Satanás usará cualquier pretexto para que usted no vaya a dar ese estudio bíblico. Cualquier pretexto. Oigan lo que estoy diciendo. Cualquier pretexto Satanás va a usar para que usted no vaya a dar ese estudio bíblico. Se le hizo tarde, está cansado, le salió otro compromiso, se peleó con sus hijos, se peleó con su esposa. Satanás hará hasta lo imposible para que usted no salga a dar ese estudio bíblico. Hará hasta lo imposible para que usted no vaya a dar ese estudio bíblico. Testificar no es fácil. Tiene que ver con una guerra contra Satanás. Nos metemos al terreno de Satanás. Por eso nosotros debemos orar. Por eso nosotros debemos orar, familia. Y colocar en las manos de Dios a la persona que está recibiendo el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque si no, es por eso, familia, que nosotros iniciamos a dar estudios bíblicos y resulta que nunca terminamos los estudios bíblicos. Nunca terminamos los estudios bíblicos. Nunca. Nunca los terminamos. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque nosotros no nos damos cuenta que hay un enemigo que no quiere que usted termine los estudios bíblicos con esa persona. Se le hizo tarde, llegó cansado del trabajo, le surgió un compromiso y cuando se viene a dar cuenta ya pasó una semana y usted no fue a dar el estudio bíblico. Y cuando se viene a dar cuenta ya pasaron 2 semanas y cuando usted reacciona ya fueron 3 semanas que usted allí no ha ido a dar estudio bíblico. Mi familia, no basta solamente con orar para que encontremos a una persona. Una vez que encontramos a esa persona, debemos seguir orando para que Dios nos ayude a terminar el curso bíblico, a terminar de estudiar la palabra de Dios. Necesitamos continuar con ese estudio bíblico. Mi familia, anhelo que mi Dios nos siga ayudando. Anhelo que mi Dios nos siga bendiciendo. Anhelo que tú continúes dando ese estudio bíblico. Esfuérzate, por favor. Esfuérzate. Esfuérzate, por favor. Sara dice, también Satanás nos enferma para no salir o ir a la iglesia. Sí, puede ser que de pronto nos sintamos mal para no cumplir con la parte que nos toca. Así que si estás dando estudios bíblicos, no olvide orar para que Dios haga a un lado todos los imprevistos y usted pueda continuar extendiendo la palabra de Dios. Que el Todopoderoso nos pueda bendecir, querida familia, esta mañana y juntos podamos disfrutar de su compañía. Quisiera, antes de terminar este comentario, recordarles y a la vez invitarlos
invitarlos a la semana de el don de profecía que quiero tener a través de estos medios. Quiero invitarlos para que usted nos acompañe del 21 al 28 de octubre. Del 21 al 28 vamos a tener esta linda semana a las 5:30 de la mañana. Del 21 al 28 a las 5:30 vamos a transmitir estas pláticas. No se la pueden perder. Del 21 al 28 a las 5:30 vamos a transmitir estas pláticas, estas charlas. Así que no se la pueden perder del sábado 21 al 28. Aquí en México, por lo menos en nuestra unión, esta es la semana que vamos a iniciar en nuestros templos. Así que los invito para que me acompañen a las 5:30 de la mañana todos los días. Y terminando la plática sobre el don de profecía, vamos a continuar con la escuela sabática. Así que nos veremos durante la siguiente semana, una semana bastante ajetreada en el sentido de las transmisiones, pero los esperamos a las 5:30 para el estudio del don de profecía. Nos veremos el día de mañana si Dios así lo permite. Cuídense mucho. Hasta pronto.